Bien, entonces es darles la bienvenida a, a ustedes a esta noche, ya noche del día miércoles, en la que vamos a exponer entonces un nuevo tema, y este tema es lo que es dentro de la unidad número 4, hablando de la previsión y seguridad social. Vamos a hablar sobre las categorías protegidas de esta unidad con relación a lo que es la previsión y por consiguiente la seguridad social. Creeré que mañana estaríamos, les voy a subir mañana a la plataforma. Háganse grupos de 2, por favor. Les voy a subir unos temas para que hagamos un trabajito pequeño, ya corto, y poderlo también discutir con ustedes en el desarrollo de un par de temas. Entonces, háganse grupos de 2. Mañana les subo en la plataforma, porque como somos 8, serían entonces 4 temas desarrollados en grupos de 2. Y mañana les voy a subir los temas que vamos a ver. Por ahorita vamos a hablar dentro de lo que es ya la unidad 4. Gracias a Dios que hemos avanzado y vamos conforme al calendario de actividades académicas que nos habíamos propuesto. Entonces estamos ya pues entrando a esta unidad que habla de la previsión y la seguridad social. En esta unidad vamos a ver con relación a lo que es la previsión y con relación a lo que vamos a hablar de pensiones, vamos a hablar de asistencia social y varios temas como tal. Bueno, comenzar diciendo que la previsión es la necesidad que existe de proteger o de disponer de medios que sean aptos para la prevención de la sensación de incertidumbre que a veces se genera en cuestión de la intensidad del tiempo y de la situación económica del sujeto. Esto enmarcado dentro de lo que es la relación laboral. Los trabajadores tienen, desde que inician para un patrono, ellos ya son acreedores de derechos laborales, de prestaciones laborales, que la ley ya las establece, y las prestaciones adicionales que se van ganando en el transcurso del desarrollo laboral y en el tiempo laboral de las personas. Pero resulta de que esta unidad nos habla de la necesidad de proteger a este sujeto, la necesidad de proteger al empleado, de tal manera que pensemos, bueno, este empleado va a trabajar por tantos años para X empresa o en diferentes empresas, pero ¿qué va a suceder cuando este sujeto que ha prestado un servicio durante toda su vida llega a la vejez? Entonces, ponernos a pensar qué beneficios pudieran se le otorgar o qué prestaciones económicas pudiese tener este sujeto en relación a su futuro. Entonces, por eso se llama previsión, porque se está viendo la necesidad de proteger a el sujeto de tal manera de poder prevenir esa incertidumbre con relación a su tiempo, con relación a su economía, con relación a su edad personal y años laborales. Entonces, a eso se refiere la previsión. A ver, pues, de qué manera se van a asegurar a futuro las condiciones de este sujeto que ha trabajado, que ha envejecido, o que si ha muerto, por ejemplo, si este sujeto es la persona que lógicamente es el que sostiene un hogar y esta persona fallece, ¿en qué condición queda la familia? Entonces ahí vamos a hablar de pensiones y todas esas situaciones. Esta
figura de la prevención y la seguridad social nace precisamente el artículo 50 de la Constitución. Quisiera pedirle a Frank si tiene a la mano por ahí, Frank Valdivieso, si tiene a la mano la Constitución para ver qué dice el artículo 50. Porque esta figura nace de ahí y la ley secundaria tiene que regularla y eso es lo que vamos a ver. ¿Ok, Frank? Artículo 50. La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y forma. Dicho servicio será prestado por una o varias instituciones, las que deberán guardar entre sí la adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección social, en forma especializada y con óptima utilización de los recursos. Al pago de la seguridad social contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado en la forma y cuantía que determina la ley. El Estado y los patronos quedarán excluidos de las obligaciones que les imponen las leyes en favor de los trabajadores, en la medida en que sean cubiertas por el Seguro Social. Excelente. Gracias, Frank. Muy bien. Entonces, como ven, quien desarrolla esto es la ley secundaria, porque la fuente la encontramos en el artículo 50 de nuestra Constitución. Es decir, la Constitución establece, crea lo que es la seguridad social. Y esta seguridad social, dice el artículo 50, que constituye un servicio público de carácter obligatorio. Es decir, que la ley regulará, dice, sus alcances, la extensión y su forma de desarrollarlo, de tal manera pues que la ley secundaria, aquí está hablando de la ley secundaria, sea la que establezca la forma, la extensión y los modos y el alcance de poder desarrollar. Ese servicio será prestado por una o varias instituciones. Ya vamos a ver más adelante, desarrollando lo que son las leyes secundarias, cuáles son las instituciones que están obligadas a prestar este servicio de forma especializada y con óptima utilización de los recursos como tal. Entonces, también contempla el artículo 50 lo que es el pago de la seguridad social en la que van a contribuir los patronos. Los patronos tienen que poner una parte y los trabajadores deberán poner otra parte. Entonces, los patronos y los trabajadores, juntamente con el Estado, verán la cuantía que la ley va a determinar para que en conjunto pues se pueda ir asegurando ese bienestar social hacia estos sujetos que conocemos como empleados, para que a futuro estas personas pues tengan por lo menos ya cierta esa situación de pensión, situación de futuro de su familia, y en este sentido velar pues porque tenga una buena vejez, velar por el cumplimiento de la atención médica, por ejemplo, en cuestión de salud, velar por una digna vivienda. Todo eso es lo que... Sí, me hablaron. ¿No? Entonces, velar porque también el trabajador termine con una vivienda digna. Es decir, el artículo 50 de la Constitución crea la figura para que la desarrolle el legislador allá pues con la ley secundaria. Con relación a la seguridad social, nosotros hemos oído hablar mucho sobre esto, pero hay que determinar ciertas cuestiones. La seguridad social comprende diferentes ramas. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad social, nos vamos a referir a la salud de la sociedad, a la salud social. Nos vamos a referir al seguro social. Nos vamos a referir a la asistencia social, los servicios sociales, la política social de vivienda, la política social de empleo. En este sentido, cuando hablamos entonces de la seguridad social, nos vamos a estar refiriendo a todos estos aspectos que encierran el tema como tal. Entonces, desde un punto de vista más reducido, abarca solo la rama
del seguro social y la asistencia social. Es desde el punto reducido que a veces nosotros cuando hablamos de seguro social nos estamos refiriendo al IS, al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y eso no es cierto. El seguro social, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, es parte de un todo que se llama seguridad social. Y cuando hablamos de seguridad social y hablamos de asistencia social, estamos refiriéndonos no limitadamente a pensar en el seguro social, como Instituto Salvadoreño del Seguro Social, en un hospital, por ejemplo, sino que cuando usted oiga hablar de la seguridad social, téngase como entendido una amplia gama de servicios sociales que el Estado está en la obligación de prestar. Y como repito, hablábamos de la salud social, hablábamos de la asistencia social, de los servicios sociales, la política social de vivienda también, la política social de empleo también. Entonces, todas estas políticas y todas estas asistencias sociales en su conjunto macro es lo que se desarrolla en cuanto a lo que es la seguridad social. En este sentido, entonces, vamos a hablar de lo que es el seguro social. Pero ojo, no me esté confundiendo con el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Cuando hablo del seguro social, estoy hablando de la protección para los trabajadores ante las pérdidas o disminución de sus ingresos, gracias a las prestaciones y beneficios garantizados por el Estado. Entonces, ¿qué es el seguro social? Ojo, y aquí se los he puesto en azulito. No se refiere a la institución pública que contiene esa expresión como parte de su nombre, o sea, el seguro social. Cuando hablamos de seguro social, vámonos quitando de la mente esa frase limitada del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, sino que aprendamos a hablar. Cuando decimos seguro social, esto de forma macro es la protección que se les brinda a los trabajadores ante cualquier pérdida o disminución de sus ingresos, ¿verdad? Que por cierto, esa prestación de beneficios debe de garantizarla el Estado. Entonces, podemos decir de que la seguridad social, abonando un poquito más a lo que estoy diciendo, podemos decir que es el conjunto de derechos y obligaciones que afectan las condiciones materiales de los afiliados para percibir ingresos de manera integral. Entonces, todo eso es lo que significa seguro social. Vamos cambiándole el chip a la mente, ¿verdad? Cuando hablamos de seguro social, no es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, esa es una parte que corresponde a un seguro social. Y estamos hablando de la seguridad y la protección que deben de tener los trabajadores. Y por eso se llama previsional, porque es una forma de protegerlos, es una forma de asistirles en su vejez, en su sepelio, una forma de asistirlos cuando hay accidentes, por ejemplo, laborales y todas esas situaciones. Entonces, de aquí de lo que hemos dicho, vamos a desprender algunos componentes básicos que administran las instituciones adscritas al ámbito del seguro social. Y estas podrían ser beneficios de corto plazo o podrían ser prestaciones de largo plazo. ¿Ok? Entonces, como ya aprendimos de que los componentes básicos que administran las instituciones adscritas al ámbito del seguro social, ojo, seguro social, no me refiero al IS, sino a esa gama de componentes que le dan certeza al trabajador para una seguridad futura. Entonces decimos que esos componentes básicos pueden ser, ya dijimos, beneficios de corto plazo, que son, por ejemplo, servicios de salud. Es un beneficio a corto plazo. Usted se enfermó hoy, mañana, inmediatamente usted tiene ese beneficio que es una prestación laboral. Lo hospitalizan, por ejemplo. Ese es un beneficio de corto plazo. Lo operan, es algo que
se realiza a corto plazo porque es la necesidad del momento que se pueda presentar. Entonces, como ejemplo, estamos poniendo los servicios de salud dentro de esa gama, pues de ese componente de seguridad social. Y también es ese componente básico, el literal B, que habla de las prestaciones de largo plazo. Y las prestaciones de largo plazo pueden ser, por ejemplo, indemnizaciones en la concurrencia de eventos con impacto permanente en los trabajadores. En el caso de pensiones, por ejemplo. Vaya, una indemnización, ¿por qué se le va a indemnizar a alguien? Por un accidente, por un despido, por cualquier otra razón, que son prestaciones de largo plazo, porque van desarrollándose en el tiempo. El otro ejemplo que estoy poniendo es el de las pensiones. Una persona que ya cumple su mayoría de edad de laborar y de nacimiento, estas personas que ya pues pueden acreditarse para cesar de laborar por cuestiones de edad, son pensionadas. Entonces las pensiones es un ejemplo de una prestación a largo plazo, porque las pensiones no es para el momento, sino que las pensiones se van desarrollando en el transcurso del tiempo. Una persona que deja de trabajar y lo pensionan, entonces esta persona va a pasar el resto de su vida recibiendo esa cuotita mensual y por eso es a largo plazo. Entonces, esos componentes, ya dije, pueden ser a corto plazo como también a plazo, las prestaciones de plazo largo. Perfecto. Entonces, dicho lo anterior, podemos afirmar que el derecho de la seguridad social acá en El Salvador comprendería este sistema más completo de leyes, por ejemplo. Es decir, ¿quiénes son o cuál es el cuerpo legal que regula estas situaciones? Aquí tenemos que las vamos a ver más en detalle. Por ejemplo, el convenio 102 de la OIT, que habla dentro de ese convenio precisamente de las formas previsionales, de las pensiones, de los seguros a futuro, de las prestaciones que necesitan o que se les debe a los empleados, así como también dentro de esa gama de derecho de seguridad social, además del convenio 102 de la OIT, tenemos la ley del seguro, ahí sí, mire, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, la ley del INPEP, Instituto Nacional de las Pensiones para Empleados Públicos, la ley del ISVA, que es el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, la ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, que es conocida como la ley SAP, así como también la ley orgánica de la Superintendencia de Pensiones, que la Superintendencia de Pensiones es el ente encargado de velar porque se esté cumpliendo la ley en materia de previsión social, en materia de pensiones, así como también la ley del INSAFOR, Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, la ley del Fondo Social para la Vivienda y FONAVIPO, que son leyes que velan por la seguridad social en cuanto a el derecho de una vivienda digna que puedan tener los trabajadores. Entonces, esta gama de leyes vienen a ser el componente de ese derecho, de lo jurídico, de los derechos de la seguridad social del país, entre otras leyes, unas principales que conocemos. Entonces, ahí pues hablando de la ley SAP, que es el sistema de ahorro para pensiones, esta ley dice que es responsabilidad del Estado posibilitar a los salvadoreños los mecanismos necesarios que brinden la seguridad económica para enfrentar las contingencias de la invalidez, vejez y muerte. Entonces, la ley del sistema
de ahorro para pensiones nos está definiendo los objetivos, los alcances también, la razón de ser precisamente en relación a la responsabilidad del Estado, que el Estado debe de posibilitar a los salvadoreños. Todos estos mecanismos de ley que ya mencionamos, todos los mecanismos de ley que están acá, entonces estos se administran en favor del trabajador para brindarles la seguridad económica para que estos trabajadores puedan a futuro enfrentar situaciones pues, de naturaleza que nos va a llegar a todos, como lo es la vejez, como lo es la muerte, o podría ser también pues que alguna invalidez. Entonces, este tipo de situaciones que pueden ocurrir en la vida natural de las personas, precisamente son las que la ley está tratando de cubrir previsionalmente, es decir, viendo la condición a futuro del sujeto, del trabajador en este caso. Entonces, creadas todas estas leyes que hemos venido mencionando y la ley del SAP, que es el sistema de ahorro para pensiones, también es necesario crear lo que es la superintendencia de pensiones. Y la superintendencia de pensiones tiene como finalidad primordial la de fiscalizar, la de vigilar y la de controlar el cumplimiento de las disposiciones aplicables al funcionamiento del sistema de pensiones nacional. Entonces, lógicamente, la existencia o la creación de la superintendencia es para verificar que lo que se ha regulado en las leyes tenga el estricto cumplimiento, de tal manera pues de que el Estado está en la obligación de guardarle certeza jurídica al trabajador en cuanto al derecho de la seguridad social del país. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, de mi parte no, licenciado. Excelente. Muy bien. Si no hay preguntas, seguimos. Bien. Dentro del sistema que en nuestro país se ha creado y se le ha ido dando formalidad, es decir, como cumplimiento a lo que establece la Constitución, entonces se fueron creando leyes, se fueron creando instituciones, se fueron creando las herramientas adecuadas para irle dando cumplimiento a esto de la previsión. Fíjese que históricamente hablando, por ejemplo, a nivel mundial, así como los sindicatos fueron teniendo auge, crecimiento, nacimiento, crecimiento, auge, con luchas, con huelgas, hasta con muertes de líderes sindicales, igual, todas las prestaciones a las que tiene derecho un trabajador, la ley no se las ha otorgado así como dicen de la manga de la camisa, se las sacó, tome, aquí están, este regalo de nosotros. Aquí lo que estamos hablando son de garantizar el futuro de un trabajador, ya sea por vejez, ya lo dijimos hace un momento, ya sea por invalidez o ya sea por muerte. De tal manera de que cuando ya el trabajador cumple su ciclo laboral, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Y en aquellos tiempos no se hacía nada. Sencillamente ya estás viejito, ya no das el ancho, ya arrastrando las canillitas, hasta ahí llegaba prácticamente lo que podía dar el trabajador para el empleador o el patrono, y sencillamente se moría, había desprotección, había accidentes laborales, invalideces o vejez. Lo que hacían era, vaya, despedirlo y ahí se acababa todo. Entonces, viendo estas circunstancias que se dieron a nivel mundial, es que estas organizaciones mundiales vinieron trabajando en pro de que se establecieran normas
en relación a la protección futura de los trabajadores. Hemos venido hablando durante todo el ciclo de los trabajadores, el patrono, contratos, sindicatos y todo eso. Pero ahora, ¿qué sucede con el trabajador cuando ya está enfermo, cuando ya está con mayoría de edad? Entonces, en El Salvador también, al igual, se fueron creando instituciones, se fueron creando leyes, se fueron creando instrumentos jurídicos que comenzaron a regular las condiciones y la situación de estos trabajadores. De tal modo, pues, de que ya lo vimos en la Constitución, ahí se plasma, ahí está la fuente prácticamente como ley primaria o carta magna de que el Estado está en la obligación de velar por esa seguridad futura del trabajador por causa de cualquiera de las situaciones que pueda llegar, como decimos, ya sea invalidez, ya sea vejez, ya sea muerte. Y dadas esas situaciones que se van creando en el ordenamiento jurídico nuestro, tanto en el Código de Trabajo como también en leyes circunstantes al Código de Trabajo, cada uno en su especialidad para poderle ir dando al trabajador esa seguridad social de la que se habla. Y aquí pues tenemos ya lo que es la ley del Seguro Social. Y aquí sí estamos hablando del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Entonces, esta ley del Seguro Social es la ley del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Se creó en 1949. En esa fecha se promulga como la primera ley del Seguro Social en 1949, la cual pues vino a sentar bases legales para que en mayo de 1954 se iniciaran prestaciones médico-hospitalarias, prestaciones quirúrgicas, en los casos de enfermedades comunes también, en cuanto a la maternidad y accidentes de trabajo. Como usted ve, antes de esta ley había una desprotección al trabajador. Si el trabajador pues resultaba con alguna enfermedad causante de su trabajo o por una enfermedad biológica natural, sencillamente era desechado por el patrono. Ya no pudo trabajar, pues lo siento, lo despido y consigo un joven que tenga energía como tal, pero aquel viejo que entregó toda su vida laborando, no tenía esa protección. Pero vemos acá de que comenzaron a nacer, a regularse, comenzaron a tomarse en cuenta esas prestaciones a través de la ley del Seguro Social, ¿verdad? Que en 1954 se inician ya dándoles servicios médicos hospitalarios. Entonces ya lo que usted conoce ahora en día, cuando estamos enfermos, pasamos consulta. Hay empresas que dentro de sus instalaciones tienen clínicas empresariales del seguro ahí adentro. Entonces usted va y le dice al doctor, doctor, fíjese que ando calentura, me siento mal. Ahí mismo el doctor lo chequea, lo asiste, le da la consulta. Y si hay necesidad de remitirlo a especialidades, lo remite. Si hay necesidad de que se vaya con incapacidad, se la da. Si hay necesidad de una hospitalización o de una práctica quirúrgica, ahora se la hacen. En fin, las trabajadoras ya tienen un lugar donde poder ir a que la asistan en su maternidad. Sufrimos algún accidente dentro del trabajo, pues ya se nos atiende. Entonces, como ven, estas leyes han venido a dar o a facilitar al trabajador esas prestaciones, y todo esto es lo que se llama seguridad social. Así es, previsión y seguridad social. Entonces, allá hablando de lo que es el seguro social, es decir, del Instituto Salvadoreño, ese es el área de salud que se nos atiende a través de esa vía. Pero veamos qué sucede con el INPEP.
En 1975 se crea el Instituto Nacional, esto es de las pensiones para los empleados públicos, INPEP. Resulta que en 1975 esta es creada como una entidad oficial autónoma que maneja e invierte los recursos económicos que son destinados al pago de las prestaciones que darían cobertura de los riesgos de invalidez, vejez y muerte de los empleados del sector público. Entonces, a través de esta ley del INPEP, entonces es que se crea esta situación. Aquí interviene, por ejemplo, el Estado, interviene el patrono, o sea, el empleador, y en un porcentaje mínimo interviene el trabajador, de tal manera de que al empleado público se le descuenta, se le hace un descuentito y eso va entrando hacia ese sistema de ahorro en el INPEP para esa previsión que pueda acontecer en el futuro, ya que a través del Instituto Nacional de las Pensiones para los empleados públicos existe la cobertura a efecto de que los empleados públicos puedan gozar de alguna prestación si es que hay alguna invalidez, una enfermedad que lo invalide y que ya no pueda seguir laborando, que ya cumplí mis años, ya no puedo seguir trabajando, entonces me pensionan, o por causa de muerte me dan un seguro por ahí, o mi esposa, mi esposo, los hijos, es decir, las personas beneficiarias que son las que van a continuar con este beneficio para no desproteger a la familia después de la muerte del trabajador, que es el que lleva el sustento a la casa. Entonces, ya que se crea, por ejemplo, el INPEP, también se crea el Sistema Nacional de Pensiones. En 1978 se incorporó a dicho sistema a los empleados públicos docentes. Ahí es donde entran los maestros ya que son tomados como empleados públicos que son dentro de este sistema de pensiones, como lo es el Instituto Nacional de las Pensiones Públicas de los Empleados Públicos, INPEP. Entonces, en 1978 se incorporan los docentes, los maestros, a este sistema. Ahora, como estoy hablándoles un poquito de cómo viene caminando el sistema previsional, aquí no he tocado a AFP. Aquí estoy hablando de INPEP, porque acuérdense que posteriormente la situación cambia. Y a esta gente que cotizaba, por ejemplo, en el INPEP, a los empleados privados y a todo, se nos pasa al sistema privado de pensión, que es conocida como AFP, que es la administradora de fondos, AFP, de administradora de fondos previsionales, algo así. Pero que ya es un sistema de pensión en la que es como un ahorrito que usted va haciendo con lo que le descuentan en su trabajo. Eso va abonándose ahí como un ahorro que a ustedes lo van a dar al final cuando ya llegue también, ya sea la vejez, se jubile y toda esa situación. Entonces, ahí están ahora funcionando lo que es ahora el nuevo sistema de pensiones a través de las AFP. Pero aquí venimos caminando en la historia cómo es que se vinieron formando estos institutos. Veamos también otra forma de previsión social que es el ISFA. Instituto de pensiones, ¿verdad?, de previsión social es de la Fuerza Armada. Se crea en 1981 y se crea como una institución autónoma de derecho público, de crédito y con recursos propios. ¿Por qué con recursos propios? Porque ahí quienes cotizaban eran todos aquellos que estaban involucrados en lo que era la Fuerza Armada, ya sean administrativos, oficiales, clases y todo. Entonces, se creó como una
institución autónoma de derecho público con recursos propios, o sea, de las mismas cotizaciones que se le descontaban a los empleados, se fue formando ese capital previsional para enfrentar situaciones de pensiones por invalidez, para enfrentar también retiros y sobrevivencia, además de un fondo también aparte de retiro, de un seguro de vida solidario y auxilio de sepelio. Ahí ustedes verán que ahí está también la funeraria de la Fuerza Armada, que es parte también de esa previsión social en relación a este tipo de prestaciones que es para un sector determinado. Es autónomo, es para el sector específico de la Fuerza Armada, pero es un instituto de pensiones, así parecido al que vimos anterior. Pues tiene como objetivo prever a través del otorgamiento de sus pensiones, prevé las invalideces, alguien se jubila o sobrevivencia. Cuando hablamos de sobrevivencia nos referimos, por ejemplo, al cónyuge sobreviviente. Se murió el señor, pero la pensión se la están dando a la esposa, por ejemplo. Entonces, ese es un fondo para sobrevivencia. También hay un fondo de retiro. Hay un seguro de vida solidario. Hay quienes que a través de estas instituciones además van ahorrando. Se les va descontando un ahorro especial aparte para el momento de retirarse. Bien, también tenemos el caso del Fondo Social para la Vivienda, que también está dentro del Sistema Nacional de Seguridad Social, porque en este caso no se habla de invalidez, en este caso se habla de asegurarle una vivienda digna al trabajador. Por consiguiente, el Fondo Social para la Vivienda se crea en 1973 y se hizo pues como dándole respuesta a una problemática que ha sido grave. No es que era grave, sino que ha sido y sigue siendo grave para la población. Es decir, un problema habitacional debido a sus... es decir, muchos empleados no podían tener acceso a una vivienda porque sus ingresos eran bajos. Entonces, ¿cuánto vale una casa? No la puedo comprar, no tengo dinero, mis ingresos son bajos. Esa ha sido la condición social de los empleados en general. Pero entonces, a través del Fondo Social para la Vivienda, que se creó en 1973, a través de esa institución se le ha ido dando respuesta a este problema serio de la vivienda. De tal modo de que usted va al fondo, por ejemplo, y usted dice, yo gano tanto, necesito comprar una casa en tal lugar, se hacen las gestiones, el fondo le presta el dinero, usted tiene que, de la planilla le pueden estar descontando eso, y así por poquitos usted está pagando la cuota de una vivienda que no teníamos la posibilidad de adquirirla porque no es barata, pues, pero a través de la creación de este instituto se ha tratado de arreglar en parte el problema de la vivienda de los trabajadores. Entonces, también, y lo hemos incluido, porque también lo que es el Fondo Social para la Vivienda, constituye un programa también de seguridad social, puesto que la construcción de las viviendas se consideran de interés social, de interés colectivo. Y esto también lo encontramos en el artículo 119 de la Constitución de la República. En este sentido, entonces, hemos como ido desglosando cada una de las leyes, las naturalezas, su naturaleza, su función específica en las diferentes ramas como tal, y por consiguiente, pues que estas
forman parte de esa previsión social, de ese seguro, de esa seguridad social para los trabajadores. Entonces, resulta que habiendo conocido un poquito de o enumerado algunas leyes y unas instituciones autónomas como tal, podemos entonces decir que la organización del sistema de seguridad social tiene tres funciones o componentes o programas principales. La primera función es la función de las pensiones. Fíjese bien, es la función de las pensiones. La segunda es la función de la salud y la tercera es la de créditos para vivienda. Entonces, todo el sistema de seguridad social, toda la previsión o el sistema previsional, todas estas organizaciones autónomas o semiautónomas de las que hemos hablado y esas leyes que apuntamos por ahí, todo ese sistema organizativo es el de seguridad social. Y todos esos sistemas que hemos visto los encerramos en tres programas principales. Decíamos, en pensiones, es decir, que cubre riesgos a efecto entonces de asegurarle una vejez o muerte al trabajador o en caso de invalidez, una invalidez natural por alguna enfermedad, una invalidez por un accidente laboral. Entonces las pensiones vienen a asegurar el futuro de los trabajadores por las causas estas, de muerte, de vejez o por invalidez. Estos que prevengan de accidentes comunes o accidentes de trabajo, enfermedad común, ¿verdad? O enfermedades profesionales. Entonces ahí tenemos ya prácticamente como asegurado previsionalmente el futuro de las personas, de los trabajadores. El B es el de salud, porque este sistema de seguridad social, además que cubre pensiones, también vela por la salud. Y este rubro de la salud cubre los riesgos por accidente y enfermedades comunes, enfermedades de riesgos profesionales también, así como también por maternidad. Y en tercer lugar, los créditos para vivienda. En este sentido, esos créditos para vivienda son otorgados a través de los préstamos para solventar necesidades para la vivienda digna de los trabajadores. Entonces ahí tenemos los tres rubros bien principales con relación a la organización del sistema de seguridad social como pensiones, salud, créditos para vivienda. Todo esto le llamamos previsional porque estamos asegurando el futuro de cada uno de nuestros trabajadores como tal. ¿Ok? Preguntas, jóvenes. No, de mi parte no, licenciado. Igual Ok. creo que estoy claro. Todo claro como la horchata. Como los Claro, chates, como el sí. agua. Bueno. Va, excelente. Entonces estamos ya por finalizar. Si no hay pregunta alguna, pues mañana voy a procurar subirles, como les dije, a la plataforma un trabajito que lo hagamos en grupo. Hagan grupos de 2 y vamos a desarrollar con relación a lo que hemos hablado este día, vamos a desarrollar por ahí unos trabajitos pequeños. Les recuerdo lo que les dije al principio, comuníquense mañana mismo con el licenciado Enrique Monroy, porque él me dijo que estaba dispuesto a ayudarles, a orientarlos también con relación al tema que se está trabajando, porque al parecer como que quizás tenemos una semana por ahí, no he visto la fecha, pero ya estamos a punto de finalizar con el tiempo que se nos otorgó para el trabajo de investigación en cátedra. Entonces, si es posible, mañana mismo para que el licenciado les oriente, se lo revise, porque él es uno de los que creo que son el jurado y que también está él a cargo de la organización de este tipo de actividades. Entiéndanse con él, por favor, mañana mismo, por si hay algunos cambios que hacer, algunas mejoras al trabajo, alguna orientación va a dar él.
Entonces, para que aprovechemos, sí. El trabajo de cátedra dijo que tenía un porcentaje de qué, perdón. Nota. Sí, sí. Ah, sí. No, yo les voy a dar un porcentaje como actividad. Luego, fíjense que estoy pensando, ya les había dicho de que no vamos a hacer parcial al final. El parcial va a ser la exposición de todo el expediente que usted ha venido armando, de lo que hemos venido viendo con relación a desde que se inicia el trabajador, se forma el sindicato, entramos a un pleito jurídico en los juzgados, acuérdense, y que todo eso hay que acumularlo, y ese va a ser el trabajo final y lo vamos a defender. Esa va a ser la nota de su parcial. Vaya. La nota de la actividad va a ser precisamente este trabajo de investigación en cátedra. Háganlo bien, porque aquí van a defender ustedes una nota de actividad. Yo se las voy a ponderar. Luego vamos a tener otra actividad, pero esta es más pequeña, que les estoy diciendo que la vamos a subir mañana a la plataforma. Hagan grupos de 2. Voy a nombrar grupos y si es posible mañana mismo mándenme al WhatsApp los nombres de los grupos de 2, porque yo los voy a numerar del 1 al 4. Entonces así digo, grupo número 1 vamos a trabajar en este tema, grupo número 2 en este tema y vamos a defender el tema. Es decir, haciendo esto quizás no haríamos laboratorio escrito, sino que las notas de ustedes saldrían de la investigación que se haga de estos temas y de la defensa, porque nos vamos a defender también. Ok, así es que mañana mándenme sus nombres en el grupo ahí por medio del WhatsApp para ver cómo repartimos esos trabajitos. No se les olvide, mañana pónganse de acuerdo con el licenciado Enrique Monroy para que no se les agarre la tarde. Si no hay más preguntas, alguna duda, entonces damos por finalizada la clase porque ya ustedes van a entrar a la siguiente. ¿Ok? Entonces, cuídense, jóvenes. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches, cuídense. Buenas noches.